a esta hora de la mañana ya estamos en nuestro bloque de salud y atención, señoras y señores jóvenes, porque los dolores mortales que usted tiene de vez en cuando no los puede ignorar. Muchísima atención, porque hay 5 dolores que no podemos ignorar y que podría ocasionar serios problemas en nuestra salud. Ahora, ¿cuáles son esos dolores principales? El dolor de cabeza, dolor de abdomen, dolor pélvico, dolor de dientes, dolor del pecho, que esto puede significar un ataque cardíaco, Michael. Bueno, pero vamos a tener que ir por partes, porque en realidad tú has mencionado tantos dolores que ya de repente hay personas que son hipocondríacas que ya les comenzó a doler todo. Bueno, y para tratar ese importante tema ya tenemos en nuestra cabina al doctor Jorge Tomateo, médico internista de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y a la Universidad Cayetano Heredia por la designación. Un gusto tenerlo aquí en nuestra cabina, doctor. ¿Y es posible que nosotros tengamos estos síntomas hipocondríacos que nos duele todo? Sí, bueno, también la hipocondriasis es un trastorno, finalmente es una enfermedad también, ¿no? Ahora, perdóname Michael, estos 5 dolores que yo he mencionado, a veces las personas pues lo dejan pasar y bueno, es un dolor de cabeza, bueno, es un dolor de abdomen, de dientes, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Sí, hay que diferenciar un poco, diferenciamos signos de alarma, ¿no? Hay dolores que de repente pueden requerir atención con calma, digamos, no nos podemos desesperar, desesperación ni tampoco mucha angustia. Uno puede con calma buscar las citas y hacerse los exámenes, pero hay dolores que sí requieren atención inmediata de emergencia. Doctor, permítame en esta parte invitar a nuestros oyentes a participar. Ya saben, los teléfonos de la cabina es el 619-0664, 330-8487 y nuestra línea gratuita para que te comuniques desde cualquier punto del interior del país, 0800 00071. Estamos tratando de estos dolores que a veces parecen que no tienen importancia, pero en realidad van en perjuicio de nuestra salud. Por ejemplo, los dolores abdominales, doctor. Cuando nos duele la parte del abdomen, ¿cuál puede ser el síntoma? ¿Cuál puede ser el diagnóstico que nos está afectando? Claro, como decía, sobre todo los dolores agudos son los que tienen más importancia y tienen más riesgo, ¿no? Un dolor abdominal agudo intenso puede ser, sobre todo esos intensos, esos dolores que nunca antes en nuestra vida hemos tenido y que son insoportables, puede significar situaciones graves como por ejemplo una pancreatitis, la perforación de alguna víscera hueca, una perforación intestinal, una perforación gástrica. Puede ser un aneurisma de la arteria aorta abdominal, la porción abdominal de la arteria que se está disecando, que se está rompiendo, ¿no? Pero doctor, para llegar a la pancreatitis, ¿cuál puede ser el efecto o la causa? Tiene muchas causas, ¿no? Generalmente la más frecuente es la biliar, es decir, un cálculo que obstruye la salida. Hay un canal ahí que une la salida de la bilis y la salida también del conducto pancreático, que se llama el esfínter de Oddi, ¿no? Entonces a veces este cálculo se inserta en este lugar y impide tanto la salida biliar como la salida del conducto pancreático, y hay una regurgitación de la bilis hacia el páncreas y se produce una pancreatitis. Ahora hay otras causas también, hay por los triglicéridos muy altos, por una dieta excesiva de grasas, a veces luego de un traumatismo, y otras causas que son menos frecuentes, en una lista también bastante larga, pero el alcohol también, por el alcohol, ¿no? A veces algunos medicamentos que pueden ser tóxicos o drogas, pero la más frecuente es la biliar, ¿no? Entonces, hay el antecedente de que uno tiene litiasis, por ejemplo, que no se está tratando, no se ha operado, y en algún momento uno de estos cálculos puede bajar, migrar y obstruir el conducto y producir esta regurgitación biliar. Y es un dolor intenso, es como una puñalada que se va desde la parte anterior del abdomen, donde está el estómago, que la boca del epigastrio se llama eso, y que se irradia hacia la espalda, ¿no? En una Exacto. Es un dolor intenso, ¿no? Ese dolor donde tú dices, oye, me está hincando acá, pero me llega hasta no sé dónde. Entonces, pero ¿cómo te va a dar esto? Tan inmenso tu organismo. Pero ¿cómo te va a hincar? O sea, de un lugar a otro, ¿no? O sea, no lo podemos creer, ¿no? Sí, eso sucede porque el páncreas es un órgano que tiene conexión tanto con la parte anterior del abdomen
porque está ubicado en una zona que se llama retroperitoneo, y también tiene una conexión con la parte posterior, pues es un dolor en banda, como si uno lo estuvieran clavando desde adelante hacia atrás, y es un dolor muy intenso, y por ejemplo es una emergencia abdominal. Hay cuadros abdominales que en medicina se llaman abdómenes agudos o abdomen agudo, ¿no? En los cuales es una emergencia médica, entonces hay que actuar inmediatamente. Doctor, lo que decía Cintia es, por ejemplo, sentimos esos dolores intensos que a veces sentimos que nos traspasa de un lugar a otro, de un extremo a otro, pero digamos, ¿en qué momento nosotros podemos estar alertas? ¿En que esos dolores se vuelven constantes? ¿O de un solo dolor uno puede ya tener el diagnóstico, mejor me voy al médico? O sea, si como le decía, el inicio del dolor es agudo y es intenso y continúa una hora o media hora o una hora, o sea, eso es una emergencia, ¿no? Los primeros minutos continuados del dolor. A veces pueden haber como esas sensaciones de hincones, que son fracciones de segundo o segundos. Claro, y ya me va a pasar. Que pueden ser, que hay que ver, ¿no? Podrían ser contracturas musculares, pero estamos hablando de un dolor que empieza agudamente, que es intenso y que no calma, ¿no? Y que no calma, digamos, en 10 minutos, 15 minutos. Ese es un dolor que ya amerita ir a una emergencia, sobre todo por lo agudo del inicio y por lo intenso del dolor, como si es un dolor que generalmente uno nunca antes ha tenido, y son dolores que habitualmente generan otros signos de activación del sistema nervioso vegetativo, sudoración, sensación de intranquilidad, sensación de angustia, a veces pueden acelerar un poquito la frecuencia cardíaca, en fin, se asocian a una activación ansiosa además, ¿no? ¿Ya? Doctor, yo tengo una consulta personal. A mí siempre me da el dolor de estómago muy intenso, pero de vez en cuando. Y este dolor dura por lo menos unos 20 o 30 minutos. Ya. Yo lo relaciono con una gastritis, como todas personas que dicen, bueno, es una gastritis, ¿no? Pero eso es... Hay sí, o sea, pueden haber ese tipo de dolores de manera recurrente, como el caso de una gastritis. Habría que ver las características del dolor. Porque no me puedo ni mover, o sea, es un dolor que no te deja moverte por ningún lado. Habría que ver, como digo, las características del dolor. Si es asociado a comer grasas, podría ser un cólico biliar, ¿no? Podría ser que haya una litiasis, podría ser que haya un problema a nivel de la vía biliar y sea un cólico biliar secundario a una dieta excesiva en grasas. Hay que ver si tiene relación o no con las comidas, ¿no? A veces puede haber una dispepsia, por ejemplo, por una gastritis, a veces determinados alimentos producen dolor, o a veces el hecho de no comer también produce dolor. Esos dolores son incones. Pueden ser, generalmente son como cólicos, en el caso de que fuera algo biliar, por ejemplo, o algo intestinal. Personas que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, toman algún queso, alguna cosa con leche, y empiezan los cólicos, ¿no? El dolor por gastritis generalmente es de tipo urente, de tipo ardor, quemazón, ¿no? Entonces hay otros datos también que pueden orientar a la causa, pero pueden ser así recurrentes, ¿no? Muy bien, tenemos nuestra primera llamada telefónica. Ella es Beatriz, desde el distrito de San Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, chicos. Una consulta para el doctor. Hace un buen tiempo, hace unos buenos años, tuve un accidente de carro. Tuve un problema en la cervical y hace como 15 días tuve un fuerte dolor en toda la columna, o sea, era desde la cabeza hasta donde termina la columna. Yo solo cuando tengo esos dolores, que no son muy frecuentes, es más, ya no me daba, me pongo el collarín y trato de descansar y relajarme. Pero esta vez, después de ese dolor, como a los 2 días, tuve fuertes hincadas en las costillas que justo iban a la mitad de mi columna. Entonces mi temor es, ¿puede haberme quedado una secuela del accidente o simplemente fue una mala postura? Quisiera, no sé si es muy grave como para ir al médico. Ahorita no tengo el dolor, pero realmente tengo miedo que me vuelva, porque los 2 dolores fueron muy intensos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu comunicación. Vamos a esperar un momento porque tenemos ahora a señor Fortunato desde Villa El Salvador. Muy buenos días, señor Fortunato. Gracias, señorita, por su atención. Quisiera preguntar al doctor, por favor, sobre hernia. Ese hernia, ¿por qué, doctor, con operación no más salva? Porque yo quiero que no quiero operarme, doctor. Hay para hernia, para
para mejorar o a ver, doctor, ¿podría explicarnos? Señor Fortunato, ¿la hernia dónde lo tiene? Tenemos hernia en la parte donde tengo parte al costadito. ¿Por el páncreas? No, donde tengo, digamos, donde tenemos nuestro, ¿cómo se llama? La hernia al costadito. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, señor Fortunato, por su comunicación. Vamos primero con Beatriz. Sí, es posible que luego del traumatismo pueda haber algún tipo de secuela. Es posible, y luego del accidente me imagino que le han hecho todas las evaluaciones. Es posible que todavía después del tiempo puedan haber dolores relacionados a esas secuelas. Llama la atención que haya estado bien bastante tiempo y recién ahora. Sin embargo, la posibilidad de que sea un tema tensional, como ella bien ha dicho, cuando le venían estos dolores, cuando descansaba y cuando se relajaba, mejoraba, esa es una causa muy frecuente de dolor cervical, o sea, del cuello, de dolor de la columna dorsal, que es la parte de la espalda, la parte media, digamos, de la espalda, que es tensional, que tiene que ver con contractura de los músculos, ¿no? Ahora, si está teniendo ya dolores muy intensos, muy agudos, que ya no son del tipo habitual que ella tenía cuando estaba tensa, yo pienso que sí amerita buscar una consulta. De hecho, no es una situación, como en un momento dije, como para desesperarse, ir por una emergencia, pero sí hacer la consulta para determinar si en verdad tiene que ver con el traumatismo, puede ser algo tensional o ha aparecido otra cosa, ¿no? Sí, vamos primero con la otra llamada de Hilda desde Santiago de Chuco. Hola, Libertad. Muy buenos días. Aló. Buenos días. Bueno, tengo una consulta para el doctor. Sí, adelante con tu consulta. Hace 3 días hice deposición así, bien en el inodoro, con sangre. Y cuando voy a hacer mi deposición me duele mi ano. ¿Será para intervención quirúrgica o solamente puedo utilizar pastillas? Gracias. Gracias a ti, Hilda, por tu comunicación. Vamos ahora con el señor Fortunato. Sí, bueno, le entendí que a lo que se refería era una hernia inguinal, ¿no? Todas las hernias tienen el riesgo de complicarse, o sea, de finalmente estrangularse, finalmente lo que se llama necrosarse, es decir, les deja de llegar la sangre y ese tejido se muere y se puede perforar, ¿no? Y si la hernia es de tejido de intestino delgado o de colon, eso se puede perforar, se puede complicar, y eso puede llevar inclusive hasta situaciones graves o la muerte, ¿no? Porque puede producir una peritonitis y otras complicaciones. Así que la recomendación es que vaya a un cirujano general, o sea, un cirujano de abdomen, lo evalúe y programe su cirugía, porque eso es lo recomendado, ¿no? Ahora, Santiago de Chuco, nuestra amiga Hilda, que se comunicó con nosotros hace un instante, que también hacía una consulta, ¿qué le podemos decir a ella? También, por lo que entiendo, ha tenido un sangrado de tipo digestivo bajo, ¿no? Más probablemente a nivel rectal o anal. Dependiendo a veces de la edad, las causas pueden variar, ¿no? Lo más frecuente en esas zonas es que sean fisuras anales, sobre todo las personas que son estreñidas, que a veces tienen que hacer mucho esfuerzo, pueden producirse heridas al momento de la defecación. Las hemorroides, ¿no? Pueden también ser sangrado por hemorroides. Pero de todas maneras, toda hemorragia digestiva, todo sangrado digestivo, sobre todo así como el caso de la paciente algo agudo, debe ser evaluado, ¿no? ¿Y eso depende mucho de la alimentación de repente, doctor? Para el tema de regular el funcionamiento intestinal, claro que sí, ¿no? O sea, para evitar el estreñimiento, el consumo adecuado de fibras, de frutas, de verduras, ¿no? De líquidos, ¿no? También tiene que ver el tema de evitar pues el estrés, la tensión, generalmente la ansiedad, el estrés. El sistema digestivo, la piel y el sistema locomotor son los que más se afectan con las situaciones emocionales, ¿no? Claro, doctor, y usted mencionaba algo muy importante. El estrés es lo que hoy en día todo el mundo habla del estrés, y a veces el estrés nos genera dolores de cabeza. Estos dolores constantes que hace algunos años se hacía imposible de que hoy en día pues de manera frecuente
se escuche en las boticas o a veces en las conversaciones en el transporte público, se escucha, oye, pero me duele demasiado la cabeza, me duele demasiado la cabeza, y ya lo relacionan con el aspecto de la migraña. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es el migraña, es el desencadenante del dolor de cabeza? Claro, la cefalea tensional, así se llama el dolor de cabeza asociado al estrés o a la ansiedad, digamos, tiene algunas características que la diferencian de la migraña. Generalmente es posterior, o sea, de la región occipital, del cuello y de la parte posterior del cráneo, tipo contractura, tipo jalón, generalmente. A veces puede haber un poco de dolor ocular o irradiarse un poco hacia adelante, pero generalmente es la parte posterior. Característicamente son más por las tardes, noches, asociados a gran estrés o a los momentos de más trabajo. Mejoran en la noche cuando uno duerme, dejan dormir generalmente a las personas y mejoran los sábados, domingos y feriados. Dios mío, ¿no? tiene horario, ¿no? sería, Entonces, generalmente hay una asociación clara, ¿no? Entonces, y mejoran cuando uno empieza a estar más relajado, empieza a manejar mejor el estrés. La migraña, por el contrario, es una cefalea que se llama vascular, en el cual sí hay una alteración propia de los vasos que llegan al cráneo, que llegan a las meninges que cubren el cerebro, ¿no? Y que están irrigando la parte del cráneo. Entonces, es una cefalea que más frecuentemente es de tipo pulsátil, es latido, es un latido, ¿no? Puede también ser a veces opresiva. Frecuentemente es que se llama hemicrania, es decir, un solo lado de la cabeza, y puede alternar, ¿no? El lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? Y es una cefalea que es más difícil de controlar, que sí no te deja dormir, que te puede dar en cualquier momento, estresado no, pero de hecho más asociada al estrés también. ¿Se cura o se trata? Tiene un tratamiento, ¿no? Difícil hablar ahí de curación, depende, hay estímulos que la pueden desencadenar, mucho ruido, mucha luz, mucho estrés, algunos alimentos, ¿no? Entonces uno tiene la predisposición, algunos más que otros, algunos le va a desencadenar más fácilmente, a otros menos. Como el chocolate, por ejemplo. Como el chocolate en algunas personas, los cítricos en otras, ¿no? Entonces tiene otra fisiopatología u otro origen. Sin embargo, hay una cosa que tomar en cuenta, y es que uno puede tener estas cefaleas así crónicas, pero cuando cambian de patrón, es decir, antes me dolía los dos lados, pero ahora me duele siempre un mismo lado, claro. Ahora me está empezando a doler más fuerte, o ahora además veo lucecitas, o ahora además me da náuseas, ¿no? Cuando cierro los ojos, doctor, ven unas luces. Cuando las cefaleas, así sea la cefalea tensional, que son estas cefaleas crónicas o dolores crónicos, cuando cambian de patrón, ese es un signo de alarma, que también hay que volver a acudir al neurólogo. De hecho, estos dolores crónicos de cabeza, estas cefaleas, deben tener un control periódico, ¿no? No es que tampoco las tengamos y las dejemos así nomás, o sea, hay que tener periódicamente un control para chequear que todo siga bien. Doctor, pero cuando cambia, hay que parar las orejas. Claro, y es recomendable ir siempre a un especialista, a un neurólogo. De repente tenemos esa costumbre de ir a la botica, a la farmacia, o pedir solamente algo que... una hierbita. Claro, o que nos pase el dolor de cabeza. ¿Eso es recomendable o necesariamente tenemos que ir al neurólogo? No necesariamente al neurólogo, pueden ir pues con un médico internista, pueden ir con un médico también general, ¿no? El que esté más cerca, el centro de salud más cerca de la casa. Estas cefaleas tensionales o vasculares, la gran mayoría de las veces pueden ser manejadas por un médico general, un médico clínico, y digamos en algunos casos ya complicados o severos sí vale la derivación al neurólogo. Doctor, nos queda corto el tiempo y nos quedan algunos temas por tratar, como por ejemplo el dolor agudo de un costado del cuerpo, el dolor de las articulaciones, que también es muy frecuente, el dolor de pierna, el dolor de dientes, el dolor abdominal intenso. Bueno, en fin, creo que hay bastante tema para volverlo a invitar nuevamente y tenerlo aquí en la cabina, doctor. Ok, muchas gracias. A usted, gracias al doctor Jorge Tomatea, muchísimas gracias por estar con nosotros, usted es muy amable. Él es médico internista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 10 de la mañana con 27 minutos.